Entremos entonces en lo que tiene que decirnos la palabra del Señor en estos dos textos que acabamos de leer. Por supuesto, vamos a tener que hacer alguna otra apelación más adelante, algún texto para poder dar un contexto y una referencia exacta de alguna de las referencias, valga la redundancia, y de las exposiciones que dentro de este pasaje nuestro Señor hace, para poder tener un contexto claro y poder abarcar de manera correcta, de manera contextualizada lo que la palabra del Señor intenta decirnos, lo que más bien el Mesías en este discurso intenta transmitirnos. Dice entonces de la siguiente manera, versículo 31 del capítulo 8 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es importante esto. Es importante que de primera tengamos presente el hecho de que los judíos a los que se está refiriendo acá en el texto nuestro Señor, esos judíos que habían creído en Él, esa es la afirmación mesiánica, vuelvo a leerlo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, dice lo siguiente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, acá vamos a entender varias cosas y seguramente voy a tener que explicar aquí algunas cuestiones que en algún otro momento he tenido que tocar por razones metodológicas cuando desarrollo mis enseñanzas. He venido hablando mucho últimamente de textos y mensajes que procuran mostrar cuál es la verdadera cristiandad. Esto no con otro fin más que sencillamente el de que podamos entender qué significa ser verdaderamente un cristiano. Porque hay muchas personas, hermano, y permítame este comentario rápidamente, que se jactan de su espiritualidad, se jactan de su cristianismo, se jactan de ser personas entre comillas que obedecen y que siguen los mandamientos del Señor, pero que luego cuando se hace una revisión ni siquiera exhaustiva, bastante somera, bastante superficial de lo que es el estilo de vida que muchos de estos hermanos tienen, nos vamos a dar cuenta que su cristianismo es puramente teórico. Es puramente teórico, pero acuérdense que el cristianismo sí ciertamente tiene como punto de partida conceptos, tiene como punto de partida una palabra escrita, una palabra que está viva, que está vigente, que nunca ha envejecido. Ese es el punto de partida, los conceptos que vienen a formular el sistema de creencias que nosotros tenemos, al cual llamamos cristianismo, a través de toda esta realidad impresa que tenemos dentro de estos 66 libros que llamamos Biblia, perdón. Pero hay mucha gente que pasa por alto el hecho de que el ser cristiano implica no solamente tener acumulada en los registros de nuestra memoria una serie de información bíblica que puede llegar a niveles bastante avanzados. Hay personas que yo conozco que se saben cantidades de textos bíblicos de memoria, los citan en cuestiones de segundos. Yo siempre he sido muy, pero muy sincero con ustedes, yo no tengo la habilidad de memorizar tantos textos bíblicos y por lo general tengo que estar siempre leyéndolos para poderlos recordar y tengo que ir a ellos y buscarlos una y otra vez porque realmente no tengo la habilidad de poder, eh, digamos, atesorar tanta información de la palabra de Dios como sí tiene la facilidad muchas otras personas. Gloria a Dios por eso, ¿no? De todo hay en esta viña de nuestro amado Señor. Pero hay gente que se jacta, como les vengo diciendo, del cristianismo que viven, de la forma en cómo se conducen en la vida, que se jactan más bien teóricamente de lo que supuestamente ellos son delante de Dios y delante de la comunidad de fe, pero ciertamente cuando les pasamos revista, cuando hacemos una revisión mínima, ni siquiera, como le digo, nada que ver con exhaustividad, sino superficial, nos damos cuenta que están lejos de ser verdaderamente los cristianos que afirman ser. Porque la creencia cristiana no está delimitada únicamente al hecho de aprendernos el texto sagrado. Vuelvo y repito, ese es el punto de partida. De allí comienza
el fundamento de nuestra fe. Este es el fundamento de nuestra fe, lo que está escrito, lo que dijo el Señor, las palabras, las reglas y regulaciones, los mandamientos, las leyes, todo lo que está dentro de la palabra del Señor. Eso, por supuesto, que es el punto de partida, porque necesitamos tener algo que nos diga qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Necesitamos tener algo que nos diga cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. De otra manera no sabríamos qué hacer, estaríamos como un barco a la deriva que no tiene rumbo fijo ni ningún tipo de meta específica a la cual llegar, porque ni siquiera se le han dado coordenadas de hacia cuál es la dirección que debe movilizarse. En el caso de nosotros, de nuestra fe es ciertamente, tiene una parte teórica importantísima que representa ese punto de partida, pero hay una dimensión práctica, hay una dimensión fáctica. Esta dimensión fáctica es la que, como bien el Mesías lo afirma, que por sus frutos los conoceréis, como bien la palabra de Dios lo afirma. Solamente por los frutos que cada uno de nosotros demos, verdaderamente seremos presentados al mundo si somos o no somos creyentes, si somos o no somos cristianos reales, cristianos contundentes, o si simplemente somos personas que sí han estudiado la Biblia, sí la han leído, sí se han grabado una serie de textos bíblicos, pero luego su fe no pasa a un nivel más allá, no sube un peldaño más allá que el de simplemente guardar una serie de información en los registros de su memoria, en los registros de su cerebro, de su mente, y listo. Y ya sabrá usted que por eso ninguno de nosotros va a ser justificado, porque solamente van a ser justificados los hacedores de la palabra, no los oidores de la palabra. Pues los oidores de la palabra, al no articular la conducta misma que exige la palabra del Señor, no pueden ser de ninguna manera personas que dan frutos. Y vuelvo a repetir, y esto lo repetiré hasta la saciedad y sonaré cacofónico con esto, porque es necesario que lo entendamos, porque este es uno de los grandes vicios que hay en la iglesia moderna, que la de creer que evangelio es simplemente tener una Biblia debajo del brazo, congregarse los domingos y tener un cierto lenguaje, entre comillas, espiritualista cada vez que hablamos, donde pretendemos vender la idea de una imagen que es absolutamente falsa, de una imagen que no tiene nada que ver con lo que expresa la realidad interna nuestra, con lo que expresa la realidad que aborda las profundidades de nuestro corazón y que toman por ende nuestro corazón. Y ya sabremos todos nosotros, por la misma palabra, por la misma sentencia bíblica, que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo dice la palabra, está claro. De la abundancia del corazón habla la boca, de manera que exteriormente nosotros vamos siempre a mostrar lo que somos interiormente. No hay otra fórmula. Esa es la fórmula bíblica. Es una fórmula, por cierto, que la psicología miles de años después descubre, pero ya estaba en la Biblia muchísimo antes de que siquiera se le ocurriera al hombre sacar una disciplina que se llamara la psicología. Pero todo esto es algo que ya se puede afirmar, incluso a nivel científico, que se puede afirmar a nivel sociológico. Ciertamente, lo que el hombre es en su mente, eso es lo que expone exteriormente, porque hay un producto endógeno que es lo que va a condicionar esa parte exógena de nosotros, es decir, todo eso que nosotros hacemos para el público, todo lo que hacemos donde la gente nos observa y de alguna manera también puede discriminar entre las acciones que tenemos. Esto es importante que lo mantengamos presente, que lo tengamos claro siempre. Entonces el Señor le está hablando aquí a judíos. Le está hablando a judíos y no a cualquier judío, le está hablando a judíos que habían decidido creer en Él como cualquiera de nosotros decidió creer en Él porque nos dieron una serie de razones, una serie de argumentos que luego al revisarlos, analizarlos, al pensarlos, al reflexionarnos, nos dimos cuenta de que estábamos ante una verdad que era insuperable, irreductible en su propia naturaleza y que no habría otra forma más de llevar una vida correcta en esta vida que tomando la decisión de servir a nuestro Señor Jesucristo. Esto es exactamente lo que sucede con estos judíos. Ellos pudieron ver en el Mesías a un hombre que ciertamente estaba expresando realidades que eran trascendentes, que no eran de este mundo y que por tanto necesitaban obedecerla. Aunque se pone en cuestión luego del versículo 32, del versículo 33 en adelante,
cuál era la verdadera intención de estos judíos que al parecer, por lo que afirma el versículo 31 al principio, habían creído en él, porque luego si comenzamos a avanzar en el discurso nos vamos a dar cuenta que el Señor le dice una serie de realidades que no les gustó y que tuvieron la intención incluso de apedrearlo de ser posible, cuestión que no pasó, pero tuvieron la intención de hacerlo. Entonces, siguiendo acá en el texto, vemos que tenemos que permanecer en Él, tenemos que permanecer en su palabra para que podamos ser verdaderamente sus discípulos. Permanecer en Él para que podamos ser verdaderamente sus discípulos. Ahora, ¿qué significará? Sería la pregunta de método aquí. Permanecer en Él para que una vez permaneciendo en Él podamos llegar al objetivo que es el poder ser llamados discípulos del Señor.